Literatura medieval española. Cantar del mío Cid. En la sesión anterior habíamos visto el desarrollo de la literatura en Europa durante la época denominada como Edad Media. Habíamos visto surgir los denominados cantares de gesta, que eran poemas que narraban la formación de las naciones, destacándose los cantares de gesta desarrollados en España, en Francia, así como de la antigua nación germánica. En esta oportunidad hablaremos únicamente del desarrollo de la literatura medieval española. El desarrollo de la literatura en España se va a dar aproximadamente entre los siglos XII, estamos hablando del año 1100, y el siglo XV, año 1400. Al igual que toda la demás literatura de la Edad Media, se va a caracterizar por ser teocéntrica, es decir, que la idea de Dios era el centro de todo, y sobre todo nacionalista, ya que los poetas que se van a dedicar al canto o narración de las hazañas de sus héroes se van a centrar únicamente en sus propios personajes de su territorio. Por eso viene el término nacionalismo. No nos van a hablar de otros. Es decir, que si en España aparece el cantar del mío Cid, se va a centrar únicamente en todo lo que va a acontecer en España y en su héroe. No va a mezclar a personajes de otras naciones. Los antecedentes de la literatura española. Vamos a tener que en sus inicios, en el siglo X aproximadamente, hacen su aparición las glosas. El término glosa, hoy en día, podemos en cierta manera determinarlo de un glosario. Un glosario es algo así como un diccionario, una especie de listado con palabras y su significado. Pues resulta que las glosas aparecen exactamente en el siglo X y van a ser las primeras manifestaciones de carácter lingüística, no literaria, no hay que confundir. Y decimos lingüísticas porque aquí estas glosas cumplían la función de una breve traducción de un texto. Es decir, las glosas aparecieron como breves anotaciones en un texto que estaba compuesto por entero en latín. Recuerden ustedes que ya habíamos hablado que Roma, que va a ser el imperio que va a influenciar en varios territorios europeos, van a imponer su idioma, que era el latín. Y cuando los romanos llegaron a España, instauraron un tipo de latín que fue el latín vulgar. Entonces, el latín va a ser el idioma principal que se utilizó en España. Pero con el transcurrir del tiempo, con las sucesivas invasiones, España conserva el latín, pero cuando ya empieza a hacer uso del castellano, mucha gente ya no hablaba el latín. El latín solamente era considerado como un lenguaje culto y ya no para el pueblo. Así que como los documentos eran escritos en latín, se necesitaba hacer una especie de traducción al costadito, a un margen. A eso se le llamó glosas, breves anotaciones de un texto que estaba escrito en latín. De ahí va a determinar la palabra glosario que conocemos hoy en día. Y entonces las glosas son más que nada manifestaciones lingüísticas. La primera manifestación literaria se va a dar en el siglo XI con las denominadas jarchas mozárabes. El territorio de España va a ser invadido constantemente. En un inicio fue invadida por griegos. Después estuvieron ahí los romanos. Los romanos van a ser conquistados por los visigodos y se va a formar allí el primer imperio hispano-visigodo. Ellos, los visigodos, adoptan el idioma latín, pero con el transcurrir del tiempo, cuando los visigodos se vuelven cristianos, aparecen ahora los árabes. Los árabes empiezan a invadir estos territorios cristianos y dentro de España se empiezan a formar también reinos árabes con su religión, que era el Islam. Es allí donde empieza a haber una serie de mezclas. Entonces surgen las jarchas mozárabes. Estas jarchas mozárabes eran pequeños estribillos, es decir, versos cortos, un poema de 4 versos que se colocaba al final de una moazaja. Los árabes también tenían su literatura.
Ellos a su construcción poética lo llamaban muaxajas. Y las jarchas mozárabes eran los últimos dos versos que utilizaba un tipo de árabe ya hispanizado, es decir, un poco de castellano allí, y se repetía constantemente. A estas, a estos dos únicos versos se les va a llamar jarchas mozárabes dentro de todo lo que era la construcción poética, un poema en árabe denominado muaxaja. Aquí tenemos entonces la primera manifestación literaria. Las glosas es la primera manifestación lingüística y las jarchas mozárabes la primera manifestación literaria. Esos van a ser los antecedentes de la literatura medieval española. ¿Cómo fue su formación o evolución? Vamos a tener que en el siglo XII aparece un trabajo que era el trabajo de ser poeta. A este trabajo de poeta se le conoció como el mester de juglaría. La palabra mester significa trabajo u oficio y la palabra juglar significaba poeta popular. Entonces, el mester de juglaría estaba desarrollado por los poetas populares, quienes iban de pueblo en pueblo a cantar la formación de naciones, las hazañas de sus héroes. Ese era un trabajo que ellos tenían. Los temas que manejaban los poemas encontrados dentro del Mester de Juglaría eran temas de carácter histórico, nacionalistas y sobre todo populares. Utilizaban un tipo de métrica irregular. Esto significa que sus versos tenían diferentes medidas. Las medidas estaban determinadas por las sílabas. Es decir, que si un verso yo lo separaba en sílabas, tenía 11, el siguiente verso podía tener 15, 14, 16, no eran iguales. A eso se le va a llamar una métrica irregular. Surge durante este mester de clerecía la épica, sobre todo los cantares de gesta, que narraban la formación de naciones y hazañas de héroes, siendo la máxima obra representativa de esta etapa el Cantar del Mío Cid. También empieza a desarrollarse aquí el teatro. El teatro durante la Edad Media había desaparecido, así que por lo tanto aquí este teatro incipiente fue denominado farsas y juegos de escarnio, es decir, una especie de burla donde se imitaba a alguna autoridad con la finalidad de burlarse de ese personaje. Seguimos con la época de formación y nos remontamos ahora al siglo XIII-XIV, donde se va a desarrollar otro trabajo, el mester de clerecía. Mester, trabajo, clerecía significa clérigo. Es aquí donde aparecen los sacerdotes como un trabajo también. Se caracteriza esta etapa porque aquí se va a desarrollar una literatura un poco más culta, y es que los clérigos tenían acceso a la información, es decir, a los libros, y los poetas ya no van a ser juglares, sino trovadores. Estos trovadores ya no iban de pueblo en pueblo, sino iban a los castillos. Los temas, por lo tanto, van a ser religiosos debido a que ahora el oficio estaba desarrollado por sacerdotes. Y como eran religiosos, obviamente tenían un carácter moralizador, es decir, que se buscaba guiar la conducta de las personas de un determinado lugar. Y también filosóficos porque tenían que ver mucho con la filosofía que tenía bastante arraigo en la religión. Seguían, acá en este caso, van a usar una métrica de carácter regular, es decir, que ahora los versos sí van a coincidir en el número de sílabas. Por lo tanto, en el campo de la literatura se va a desarrollar una poesía religiosa con carácter de alabanza. Y aquí se va a utilizar el teatro para poder, en cierta manera, enseñar la palabra de Dios, es decir, la Biblia. Se van a tomar pasajes bíblicos y se van a representar en los patios de los palacios. A esta actuación de pasajes bíblicos se le va a conocer como los autos sacramentales. Continuamos con la evolución y tenemos ahora el pre-renacimiento. Pre significa antes, antes del renacimiento. Aquí vemos que en el campo de la poesía se va a desarrollar los denominados romanceros, las elegías, las canciones y varias especies más.
en el campo de la poesía. Los temas que se desarrollan ahora va a ser la convivencia entre el teocentrismo y el antropocentrismo, es decir, que ahora existe todavía la idea de Dios centro de todo, pero también se le da importancia al hombre, ya que el hombre es quien se encuentra aquí en la tierra. Esto se desprende de un pensamiento filosófico que va a servir como catapulta para el Renacimiento. Estamos hablando del humanismo. El humanismo proponía que el hombre también tiene que ser centro de estudio, que en base a nosotros, a los seres humanos, es que todo va a girar. Surgen en esta etapa pre-renacentista las novelas, sobre todo de caballería. Personaje central, un caballero andante. Aparecen poetas de la talla como Jorge Manrique, que era soldado también, con sus famosas coplas a la muerte de su padre. Y en el campo del teatro aparece la obra La Celestina del escritor Fernando de Rojas, una obra que es muy compleja debido a su clasificación, ya que este texto tiene partes de textos teatral y partes de novela. Pero ese será motivo de estudio de otra sesión. Entonces, esta es la formación y evolución del desarrollo de la literatura de la Edad Media en España. Pasemos ahora al estudio de la obra representativa, la piedra angular, el inicio de la literatura de habla hispana. Estamos hablando del poema o cantar del mío Cid. Por ser esta la piedra angular, va a ser considerada el primer monumento de la literatura española, es decir, esta es con la cual se va a iniciar la literatura de habla hispana. No tiene un autor, no hay autor. Por eso esta obra se menciona de que es de carácter anónima. La obra fue encontrada en el año 1307 y aparece ahí una fecha. La fecha es, aparece un nombre ahí. El nombre es de un copista. El copista se llamaba Per Abad. En el Mester de Clerecía era muy común que los sacerdotes se dedicaran a la transcripción de obras. Así que al terminar un trabajo, ellos colocaban su nombre. Cuando se encontró esta obra, que fue prácticamente redactada entre el año 1100 y 1200, se pensó que el autor era Per Abad. Pero luego de varios estudios se determinó que Per Abad era el copista, que esta obra fue creada por un juglar o poeta de la región de Medinaceli. Así que la obra que fue copiada data del año de 1307, pero la obra original aproximadamente se hizo entre el año 1100 a 1200. Fue hallada en el año de 1779 por el estudioso Tomás Antonio Sánchez y él la va a reconstruir ya que está incompleta. A la obra le faltan algunas páginas y esta va a ser rellenada por una crónica sobre los 20 reyes de Castilla. Ya en el año de 1908 continúa un estudioso en lengua, el filólogo Ramón Menéndez Pidal, quien va a publicar con la estructura con la cual la conocemos hoy en día. Es decir, que este poema él lo va a dividir en 3 ejes temáticos para una mayor comprensión. Tenemos entonces como parte final las características del cantar del mío Cid. Este cantar o poema del mío Cid pertenece al género épico, ya que nos va a narrar las hazañas de un héroe. La especie, un cantar de gesta. Los cantares de gesta se desarrollan en la Edad Media porque nos habla de la formación de naciones. Ya hemos visto que el estudioso del mío Cid la va a dividir en 3 partes: el destierro, las bodas de las hijas del Cid y la afrenta de Corpes. Esto hace referencia entonces a la temática que estaba trabajando la obra. Nos habla del destierro, y es que dentro de la obra el personaje central, que es Mío Cid, va a ser desterrado, expulsado de sus territorios. Las bodas de las hijas del Cid, toda una parte donde se va a centrar únicamente en las hijas que tenía este héroe nacional español y el compromiso de ellas. La palabra afrenta significa ofensa,
y el nombre de Corpes hace alusión a un bosque, a un robledal. La narración que utiliza aquí el juglar es una narración lineal, es decir, nos presenta un inicio, un nudo y un desenlace. No hay flashbacks, no hay narración circular, todo sigue una misma línea y el narrador omnisciente es aquel narrador que todo lo sabe, todo lo ve, que se adelanta incluso a los hechos. El empleo de una métrica irregular, esto significa que los versos no son iguales en su medida. La rima es asonante, solamente coinciden vocales. El tono es realista porque Mio Cid es un personaje que sí existió. Y el tema principal es la recuperación del honor del Cid. En la Edad Media el honor era muy importante, no se podía perder el honor. Y durante el transcurso del poema, el Cid va a perder su honor debido a una trampa de sus enemigos que lo van a enemistar de su señor, ¿ya? Del rey Alfonso, quien no le va a querer al Cid y por lo tanto lo va a considerar un ladrón, desterrándolo de su reino. Pero Mio Cid, en lugar de renegar de su rey y tal vez formar un ejército y luchar en su contra, no, él lo que hace es forma su ejército, pero continúa la lucha contra los enemigos del rey. De esta manera él adquiere fortuna y territorios y se las envía constantemente a su señor porque en cierta manera el Cid quería buscar el perdón del rey a pesar de que él sabía que no había cometido ningún delito, que todas habían sido calumnias. Como el rey se siente muy interesado por todos los regalos que iba recibiendo de Mio Cid, ya está pensando en perdonarlos. Es allí cuando un enemigo del Cid, que era demasiado ambicioso, decide meterse en la jugada y le propone al rey que las hijas del Cid, llamadas Doña Elvira y Doña Sol, se casen con los infantes de Carrión que eran sus sobrinos y de esta manera el Cid podría recuperar su honor. El rey acepta esta propuesta y cita al Cid a una reunión a orillas de un río. Es allí donde el rey va a perdonar al Cid, pero le pide a cambio que sus hijas se casen con los infantes de Carrión. El Cid acepta a pesar de que sabe muy bien que los infantes de Carrión son unos hombres cobardes y que son pues también sobrinos de su peor enemigo, pero es su señor quien lo ordena, así que él tiene que cumplir. Se celebran las bodas que el poeta, el juglar, nos narra que duran pues prácticamente semanas esas bodas. Hacen un fiestón, el Cid termina dándoles obsequios a sus yernos, dos espadas muy famosas que él había obtenido en batalla, ya que se encontraban peleando en contra de los árabes musulmanes, y el Cid se iba apoderando de varios territorios. Es así como el Cid prácticamente se vuelve el señor de la ciudad de Valencia. Él se apodera de esa ciudad que antes había sido un reino árabe, al igual que la ciudad de Barcelona. Así que el Cid obtiene dos espadas muy famosas, la espada tizona y la espada colada, y se las regala a sus yernos como símbolo pues de buena fe. Pero los yernos eran unos cobardes, y esto va a ocasionar que constantemente los soldados del Cid se burlen de ellos. Tanto así que en una oportunidad, como el Cid estaba viviendo en Valencia y le entregaban sus subordinados, que eran árabes, le entregaban obsequios al Cid, le regalaron un león enjaulado. Este león, en una de sus tantas vueltas, golpea la jaula y ésta se abre. El león sale, los hombres del Cid, al ver al león fuera, se colocan frente a su señor para protegerlo. Pero en ese instante ingresan los infantes de Carrión y al ver al león libre comienzan a gritar de pánico. Bueno, ¿quién no lo haría, no? Pero en aquella época no podías demostrar miedo porque eras tomado como un cobarde. Así que los infantes de Carrión se asustan y gritan. En cambio, el Cid le pide a sus hombres que le abran paso y sin ningún tipo de miedo se acerca al león. Lo mira a los ojos y prácticamente lo domina con la mirada. El león agacha la cabeza en señal de sumisión. Así que Mio Cid coge al león de la melena y lo vuelve a introducir en la jaula, haciendo que todos empiecen a reír del miedo que habían sentido, pero sobre todo empiezan a burlarse de los infantes de Carrión. Los infantes de Carrión
no pueden soportar esta humillación y deciden vengarse del Cid a quien creen culpable de todo esto. Pero como ellos son tan cobardes, no se van a enfrentar al Cid, sino que con engaños van a sacar a las hijas de la ciudad de Valencia. Las sacan en un carruaje, se las están llevando a otro lugar, pero se detienen en medio camino. Se detienen en el famoso Robledal de Corpes, de ahí viene el término de la afrenta de Corpes. Con engaños las bajan del carruaje diciéndoles que van a pasar un día de campo, pero una vez que están en el interior del bosque, los cobardes las desnudan y con sus gruesas correas las azotan hasta abrirles la piel y las dejan ahí a las muchachas prácticamente con el cuerpo desnudo y ensangrentado al borde de la muerte. Una de las hijas del Cid les dice que las maten de una vez, porque eso era una humillación, estaban perdiendo su honor, pero estos cobardes no las mataron, les dijeron que se quedaran así porque era mejor que mueran de una forma lenta. Pero como Mío Cid no se fiaba de sus yernos, ya había enviado a uno de sus hombres para que lo siguiera. Este subordinado del Cid, al ver que los infantes regresaban solos al carruaje y se iban, decidió ingresar al bosque y encontró a las hijas moribundas. De inmediato cubrió la desnudez de ellas y las regresó con su papá. Mío Cid no estaba dispuesto a perder su honra por segunda vez, así que fue a buscar al rey y exigió justicia. De esta manera se llevan a cabo un juicio en la ciudad de Toledo. Se determinó que los infantes de Carrión tenían que enfrentarse a los hombres que el Cid escoja. Se iban a enfrentar en una justa, es decir, un duelo. Y es así como los infantes de Carrión van a ser vencidos por los hombres más valientes del Cid. De esta manera el Cid recupera su honra, y no solo con, digamos que, la derrota de los infantes, sino que se había corrido de inmediato la noticia de que las hijas del Cid estaban otra vez solteras, así que hacen su aparición dos nuevos pretendientes, los infantes de la ciudad de Navarra y el infante de la ciudad de Aragón, que eran reinos muy importantes. Ellos piden matrimonio a las hijas del Cid y de esta manera las hijas aceptan y se celebran las nuevas bodas. El Cid está muy contento porque sus hijas ahora están emparentadas con la realeza y esto a él también lo ponía al nivel del rey Alfonso. Con esto, el juglar o poeta nos estaba dando a entender que ahora el Cid había dejado prácticamente de ser un caballero y ahora también era un señor feudal, es decir, un rey. Y luego ya a manera de colofón, es decir, de final, nos menciona de que el Cid va a vivir en paz durante toda su vida. El Cid nunca va a ser vencido en alguna batalla, va a morir ya en vejez, pero en paz, en tranquilidad, y desde entonces él va a ser tomado como símbolo nacional español. Es así como, en cierta manera, a grosso modo, hemos hablado de la literatura desarrollada durante la Edad Media en lo que hoy conocemos como el territorio español.